¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver el siguiente tema, que es instauración del neoliberalismo. Para esto necesito que entiendas qué es el neoliberalismo, el cual es un tema un poquito complejo de entender. Yo te lo voy a explicar con conceptos más básicos para que sea más fácil de digerir. Después hablaremos de cuáles son los presidentes que introducen, o más bien, introducen el neoliberalismo, esta política en México, y cuáles fueron algunas acciones que demuestran que el neoliberalismo empezó a llegar en México, ¿vale? Primero entonces vamos a empezar con qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo, como dice neoliberalismo, como el nuevo liberalismo, se basa en el liberalismo clásico. Y te voy a mencionar tres características para que más o menos lo entiendas. Dice libertad mercantil. Bueno, el liberalismo, el cual mencionamos en la parte de historia universal, dice que la parte comercial debe de manejarse, la vida comercial debe de manejarse por una mano invisible. ¿Y qué es eso? Prácticamente dice que el gobierno, el Estado, no debe de tener injerencia, es decir, participación en la vida económica. Entonces, si el Estado no tiene participación en la vida económica, ¿quién pone los límites? ¿Quién pone las reglas? Y eso es a lo que se refiere la mano invisible. Es decir, no debe de haber una institución que ponga las reglas del juego en la vida económica. Debe de haber libertad mercantil. Y entonces, ¿quién lo va a manejar? Se refiere a que solito se maneja. Por eso esa metáfora de la mano invisible. No debe de haber algo. No debe de haber una institución. Simplemente la economía solita se maneja bajo la ley de la demanda y la oferta, el mismo consumidor, ¿no? O sea, tú, yo, pertenecemos a un grupo, ¿sí me explico? Que somos hormiguitas, ¿sí? Tú como tal no decides la economía, ¿no? No tienes injerencia, tú solito, pero en realidad tú eres parte de una fuerza muy grande que sí tiene injerencia, que sí tiene participación, que sí realmente sí manejamos nosotros la economía. ¿Sí me explicó? Porque al final del día somos nosotros los consumidores. Entonces se refiere a eso. La libertad mercantil es que el Estado no tenga la participación directa en la vida económica. Después dice expandir fuerzas de mercado. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que dejemos entrar, bueno, estamos hablando en la parte de México, ¿no? Lo vamos a querer, lo queremos introducir, lo queremos estacionar en México. Bien, expandir fuerzas de mercado. Se refiere a que abramos puertas, ¿sí? A diferentes industrias del mundo, ¿ok? Expandir, que no nos cerremos, ¿vale? Y preferencias por empresas privadas sobre las empresas públicas. ¿Por qué? Primero, las empresas privadas son las que pertenecen a una persona. ¿Sí me explico? A una persona que no tiene que ver con el Estado, con el gobierno. ¿Ok? Y las empresas públicas se refieren a las que sí pertenecen al Estado. ¿Va? Ok, entonces, ¿por qué dice que prefiere las empresas privadas que las empresas públicas? Porque según el neoliberalismo las empresas públicas siguen intereses particulares. ¿Sí me explico? Es decir, puede haber corrupción en ellas, eso prácticamente se refiere. Entonces las empresas privadas, que realmente, como te decía, estacionándolo, aterrizándolo en un escenario mexicano, pues desgraciadamente no aplica mucho, porque lo que pasó en México es que se empiezan a vender empresas públicas, es decir, que le pertenecen al gobierno, se empiezan a vender a particulares para hacerlas privadas, pero desgraciadamente se venden a pues tus mejores conocidos, a tus mejores amigos, entonces pues realmente no se lleva a cabo como tal, ¿vale? Por eso en México hay muchísima corrupción. Por eso después nos enteramos que el dueño de tal empresa resultó ser primo, cuñado, vecino, mejor amigo de tal gobernador, ¿no? Y han estado desviando recursos. Entonces, el neoliberalismo como tal no lo hemos practicado muy bien, diría yo, aquí en México, por esta parte de la corrupción, ¿vale? Pero bueno, eso se refiere a que preferencia por empresas privadas, es decir, que le pertenecen a un sector privado, a diferencia de las que son públicas, que son por parte del Estado. Bueno, entonces ya, eso es el neoliberalismo, ¿vale? No te estreses, te recomiendo los videos de historia universal cuando ya estén disponibles para que
tú puedas entender un poquito más esto, porque el neoliberalismo apoya el nuevo liberalismo. Ajá. O sea, se basa en el liberalismo clásico. Entonces, en algún momento te explicaré qué es el liberalismo clásico. Bien, entonces, gobiernos tecnócratas. ¿Qué es eso? Los gobiernos tecnócratas fueron presidentes que impulsaron la apertura comercial e insertaron a México en la economía global, es decir, gobiernos que practicaron el neoliberalismo. Se define como tecnócrata a los criterios neoliberales que practicaron durante su gobierno. Son tres presidentes los que caracterizan su gobierno como neoliberales y se les denomina tecnócratas. Es así. O sea, si te digo presidentes tecnócratas, bueno, me estoy refiriendo a los presidentes que practicaron el neoliberalismo. Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ¿vale? Te los puse ahí con sus respectivos periodos presidenciales. Y entonces, ¿cómo se llevó a cabo el neoliberalismo en México? En 1976 México firmó la unión, o sea, que México se anexó al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. ¿Qué quiere decir? Este es un organismo al cual pertenecen 190 países y bueno, en 1976 se une México y facilita el comercio internacional, así como que promueve el crecimiento económico y fomenta el empleo. En 1986 México, con el gobierno de Miguel de la Madrid, se une al GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio. Este organismo se trata de que se reduzcan los aranceles. Los aranceles es prácticamente el costo de que una mercancía pase de un lugar a otro. ¿Para qué? ¿Para qué bajamos los aranceles? Para facilitar el comercio y la circulación de las mercancías. ¿Vale? Si te das cuenta, entonces esto es muy neoliberal. Esto se refiere a que la economía no se quede nada más en la economía de un solo país y ya, sino que abramos las puertas a la economía mundial. Y en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Es un tratado que firma Estados Unidos, México y Canadá, por eso de América del Norte. Y ahorita que lo estoy notando, ahí se me fue una T, lo escribí mal, puse TTLAN. Tú cámbialo, es TLC, Tratado de Libre Comercio. De todas maneras no pasa nada, este no lo explico a profundidad porque es el tema del siguiente punto. En el siguiente video te voy a explicar qué es el TLC, el Tratado de Libre Comercio, ¿vale? No pasa nada porque este sí es importante, por eso tiene su propio video. Muy bien, entonces, ¿qué te pueden preguntar? Prácticamente las características del neoliberalismo, ¿vale? Qué tipo de políticas se implementaron, qué tipo de características empezó a tener México, con el cual empezamos a considerar que México empieza a introducirse al neoliberalismo, ¿vale? Bueno, si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios y por favor dale like a este video y coméntalo. De todas maneras, si no tienes duda, y si tienes dudas, pues déjamelo en los comentarios. Me ayudas muchísimo compartiéndolo, suscribiéndote y dándole like. Nos vemos.